América Latina, caribeña, unida en defensa de su independencia, de su libertad, como lo hemos demostrado con una sola voz frente al agravio que sufrió el compatriota hermano Evo Morales. Es una demostración de que América Latina está comenzando a hablar con voz propia, mucho más allá de las diferencias ideológicas de nuestros gobiernos, de la fortaleza de algunos pueblos y todavía de la lucha por fortalecerse de otros pueblos. Y la CELAC, eso que Sandino llamaba la sociedad latinoamericana, la sociedad de naciones latinoamericanas o la nacionalidad latinoamericana, bueno, comienza a construirse desde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, no exento de debilidades, no exento de dificultades, no exento de amenazas, pero forma parte de la lucha permanente. Con esto, antes de darle la palabra al compañero vicepresidente de Nicaragua, quiero leer la expresión de sentimiento que recorrió este continente, los hombres buenos, las mujeres buenas de este continente, cuando la revolución sandinista sufrió el revés electoral. Y lo escribió Eduardo Galeano, se llama El niño perdido de la intemperie. Permítanme leer algunas frases, o algunos párrafos de ese documento. En Bucarest, para que ustedes vean, jóvenes, el momento que nos tocó vivir a la generación que en ese momento comenzábamos a pensar en una revolución. En Bucarest, una grúa se lleva la estatua de Lenin. En Moscú, una multitud ávida hace colas en las puertas de McDonald's. El abominable muro de Berlín se vende en pedacitos. Y Berlín Este confirma que está ubicado a la derecha de Berlín Oeste. En Varsovia y en Budapest, los ministros de Economía hablan igualito que Margaret Thatcher. En Pekín también el Partido Comunista Italiano, el más numeroso de Occidente, anuncia su próximo suicidio. Se reduce la ayuda soviética a Etiopía y el coronel Mengistu descubre súbitamente que el capitalismo es bueno. Los sandinistas, protagonistas de la revolución más linda del mundo, pierden las elecciones. Cae la revolución en Nicaragua, titulan los diarios. Parece que ya no hay sitio para las revoluciones, como no sea en las vitrinas del Museo Arqueológico, ni hay lugar para la izquierda, salvo para la izquierda arrepentida, que acepta sentarse a la diestra de los banqueros. Estamos todos invitados al entierro mundial del socialismo. El cortejo fúnebre abarca, según dicen, a la humanidad entera. Y dice Galeano, con la fe y la esperanza que siempre debe caracterizar a los revolucionarios. Yo confieso que no me lo creo. Estos funerales se han equivocado de muerto. En Nicaragua pagan justos por pecadores. La perestroika y la pasión por la libertad que desató han hecho saltar por todas partes las costuras de un asfixiante chaleco de fuerza. Todo estalla. Y más adelante dice, refiriéndose a Nicaragua, en las recientes elecciones de Nicaragua, la dignidad nacional ha perdido la batalla. Fue vencida por el hambre y la guerra, pero también fue vencida por los vientos internacionales que están soplando contra la izquierda con más fuerza que nunca. Injustamente pagaron justos por pecadores. Los sandinistas no son responsables de la guerra ni del hambre, ni cabe atribuirles la menor cuota de culpa por cuanto ocurría en el este. Paradoja de paradojas. Esta revolución democrática, pluralista, independiente, que no copió a ninguna otra revolución, ha pagado los platos que otros rompieron, mientras el Partido Comunista local votaba por Violeta Chamorro. Los autores de la guerra y del hambre celebran ahora el resultado de las elecciones, que castiga a las víctimas. El día siguiente, el gobierno de los Estados Unidos anunció el fin del embargo económico contra Nicaragua. Lo mismo había ocurrido años atrás, cuando el golpe militar de Chile. Al día siguiente de la muerte de Allende, el precio internacional del cobre subió por arte de magia. Y finaliza, es un texto muy hermoso, que debería ser leído y distribuido. Dice, finalmente, ahora hay que volver a empezar, pasito a paso,
sin más escudos que los nacidos de nuestros propios cuerpos. Hay que descubrir, crear, imaginar. En el discurso que Jesse Jackson pronunció poco después de su derrota en los Estados Unidos, él reivindicó el derecho de soñar. Vamos a defender ese derecho, dijo. No vamos a permitir que nadie nos arrebate ese derecho. Y hoy más que nunca es preciso soñar. Soñar juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen, como decía, como quería otro poeta. Peleando por ese derecho viven mis mejores amigos y por él algunos han dado la vida. Este es mi testimonio. Confesión de un dinosaurio, quizás. En todo caso, es el testimonio de alguien que cree que la condición humana no está condenada al egoísmo y a la obscena cacería del dinero, y que el socialismo no murió porque todavía no era, que hoy es el primer día de la larga vida que tiene por vivir. Eduardo Galeano. Y no se equivocó. Como no se equivocaron Fidel Castro y el comandante Tomás Borges en el libro Un grano de maíz. Con esto, lo que hay es que reivindicar fundamentalmente la perseverancia, la constancia frente a cualquier dificultad, En el video que pasamos, vimos a valiosos combatientes de la revolución sandinista, pero los vimos ya desmoralizados, entregados, rendidos ante las dificultades, mientras que la hidalguía, la valentía, la conciencia y la perseverancia de hombres como el comandante Daniel Ortega demostraron que pese a las dificultades siempre habrá camino para la victoria del socialismo, para la victoria de los pueblos. Por eso siempre hay que salir el paso a los desencantados y a los que desencantan. Muchas veces de posiciones principistas o supuestamente principistas viven divulgando el desaliento, la desmoralización. Venezuela hoy, la revolución bolivariana, vive como vivió la revolución sandinista en su momento, cuando el revés electoral, una gran tragedia, la pérdida de nuestro líder y fundador, de nuestra inspiración, el comandante Hugo Chávez. Pero nosotros tenemos que celebrar el privilegio de que gracias a la madurez del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, hoy un chavista, un obrero está al frente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces no hay motivos para desmoralizarse, sino para levantar la fuerza y seguir construyendo. Y quiso la historia y el tiempo histórico que se volvieran a encontrar las tres grandes revoluciones socialistas y populares de la América Latina del siglo XX. La revolución cubana, con su líder histórico Fidel Castro, la revolución sandinista con su líder histórico Daniel Ortega, y la revolución bolivariana con su líder histórico de este tiempo, el comandante Hugo Chávez. Los vimos sentados. Los vimos victoriosos a los tres. Ejemplos de constancia, de lucha y de perseverancia. Yo quiero dejar en uso de la palabra al general del ejército sandinista y vicepresidente Moisés Omar Jales Leven, ¿sí? Acevedo. Quiero leer brevemente su currículum. Nació el 4 de septiembre de 1949, eso no se debe leer, en el municipio de La Libertad, departamento de Chontales, lugar donde nacieron personalidades como el comandante Daniel Ortega también. Incursionó en la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional de León
pero se vio obligado a abandonar los estudios para sumarse a la lucha guerrillera desde 1966. Se le considera, y sin duda alguna lo es, y lo consideramos aquí en Venezuela, un guerrillero histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dentro de sus primeras acciones en la lucha contra el régimen de Somoza se encuentra el reclutamiento de simpatizantes y colaboradores para el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los barrios de la ciudad de León, siendo integrante del Frente Estudiantil Revolucionario, órgano donde conoce al comandante presidente Daniel Ortega. Integró la columna guerrillera Juan José Quesada en 1974, responsable de la toma de la casa de José María Castillo Chema, uno de los ministros más destacados del dictador Somoza de Baile, en el momento en que ofrecía una recepción en honor al embajador de Estados Unidos. El operativo sirvió para negociar la liberación de decenas de presos políticos, entre ellos al comandante Daniel Ortega. Y fue la acción que internacionalizó la lucha sandinista de este segundo tiempo. Otra de sus labores destacadas fue el combate a la Guardia Nacional somocista en la zona central del país, participando con el legendario guerrillero Francisco El Zorro Rivera en la insurrección de Estelí en 1978. Con el triunfo de la revolución en julio de 1979, pasa a formar parte de creación y profesionalización del nuevo cuerpo armado del país, el Ejército Popular Sandinista. Durante los años 80 fue jefe de la dirección política del Ejército y luego jefe de contrainteligencia militar. En 1988 le tocó dirigir la evacuación de la ciudad Rama cuando el huracán Juana azotó el país en octubre de ese año. Con la asunción de los gobiernos neoliberales en los años 90, fue promotor de la resistencia para preservar el origen popular y sandinista del ejército. Y así se logró. El ejército nunca dejó de ser popular y sandinista. Estos referentes le hacen mérito para ser nombrados en general en jefe del ejército de Nicaragua en el año 2005, función que culminaría con su pase a retiro el pasado 21 de febrero de 2010. Un año después es designado por el Frente Sandinista como el compañero de fórmula del comandante Daniel Ortega a las elecciones presidenciales de noviembre de 2011, donde ganaron con el 63% de la votación. Este es el compañero que nos ha enviado el Frente Sandinista para conversar de ese día luminoso para los revolucionarios del mundo, que fue el 19 de julio de 1979. Triunfo del pueblo nicaragüense, triunfo de la revolución sandinista, triunfo de América Latina y Caribeña. Adelante, compañero presidente.